Voy a empezar con una frase que seguro que es harto conocida y os resultará muy familiar, pero me gustaría empezar con ella. El aumento del CO2 provocará un calentamiento global. Esta es una frase que no queda nada original en estos momentos, pero ya en 1856 la pronunció una científica estadounidense, Eunice Newton, autora de distintos ensayos de laboratorio donde validó que el CO2 era muy capaz de atrapar el calor y mantenerlo. Han pasado ya casi 170 años desde entonces y prácticamente ya nadie duda de la veracidad de dicha frase. Si hoy estamos aquí reunidos es, entre otras cosas, para constatar que desde la industria, y en particular desde la industria del prefabricado de hormigón, queremos formar parte de la solución de un problema que ya está absolutamente reconocido. Por este motivo, desde Andece, os agradecemos la presencia a todos vosotros, asistentes y ponentes, que con toda seguridad, con vuestras aportaciones, posibilitaréis hacer de este un encuentro enriquecedor. Me gustaría decir que el hormigón, ya sea en masa, armado o pretensado, es hoy por hoy y por mucho tiempo un material imbatible. La humanidad no puede prescindir de él. No existe una alternativa creíble al hormigón. Son innumerables las casuísticas estructurales y no estructurales que se resuelven perfectamente con hormigón. En algunos casos, con absoluta exclusividad, y en otros, como el que nos ocupará hoy, las soluciones técnicas de hormigón conviven con otras configuradas con distintos materiales, pero siempre desde una posición dominante debido a las enormes ventajas que presenta este material. Dicho esto, es innegable el compromiso que se va adquiriendo en empresas e instituciones en promover la innovación y la investigación para así contribuir a la descarbonización en materiales y procesos. Y en esto también estamos en la industria del prefabricado de hormigón. Hay que decir que la industrialización de la construcción es ya de por sí un primer paso imprescindible para la sostenibilidad y para la descarbonización. Y en muchos casos, esta industrialización de la construcción tiene en el hormigón prefabricado su eje vertebrador. Para avanzar en la descarbonización del sector del prefabricado de hormigón, está claro que debemos trabajar desde las empresas de dicho sector, pero además, y de forma importante, debemos estar también muy atentos a la innovación que se produzca aguas arriba en dos materiales que son básicos, el cemento y el acero. Son ya muchas las cuestiones sobre las que se está trabajando. Podemos agruparlas en tres familias. En primer lugar, actuaciones que afectan al diseño de los elementos para así optimizar en lo posible los materiales. En segundo lugar, medidas orientadas a reducir el impacto ambiental de las materias primas. Y finalmente, medidas destinadas a la modernización y mejora de las instalaciones de fabricación. Algunas de estas medidas, o muchas de ellas, aún están en periodo de estudio o implementación. Y entre todas ellas podríamos citar las siguientes: empleo de metodologías de diseño y cálculo avanzados, uso de aditivos para disminuir aún más las cantidades de agua y cemento en la mezcla de hormigón, utilización de cementos con menor carga porcentual de clínker, empleo de áridos reciclados, procedentes o no de mermas de la propia planta, mejora en los medios de transporte, electrificación de origen renovable en las plantas de prefabricados y otras como, por ejemplo, fabricación de hormigones más ligeros, utilización de armados alternativos en algunos productos y, cómo no, captura o secuestro del CO2 en el propio hormigón de forma permanente. Hay que subrayar aquí que en algunas de estas medidas, sobre todo las de índole más experimental, requerirán de la validación de las normas técnicas en vigor en cada momento. Y esto no puede ser un problema con el que deberían empatizar las administraciones afectadas para así posibilitar una adecuada permeabilidad ante los avances técnicos y científicos que estén ya contrastados. A título de ejemplo, creo yo, de lo que no debería ocurrir, son casos como el de los hormigones de alta resistencia, y también ahí podríamos citar los autocompactantes, que habiendo ya sido perfectamente conocidos y contrastados en ámbitos profesionales y académicos,
tardaron muchísimo tiempo en ser contemplados plenamente en la antigua EHE. El sector de la construcción debe, en su globalidad, mejorar en su enorme resistencia al cambio, y esto necesita de la colaboración de todo el mundo. Otro de los elementos fundamentales en el hormigón pues son los áridos. Actualmente está pendiente de aprobación una nueva ley de minas, herramienta importante en la estrategia para la hoja de ruta en la gestión sostenible de materias primas minerales. Esta hoja de ruta la ha promovido el Ministerio para la Transición Ecológica y se alinea con las políticas europeas sobre materias primas y con la estrategia de descarbonización a largo plazo 2050. Desde el Ministerio se ve preciso articular un nuevo marco jurídico para la gestión sostenible de las materias primas minerales y así poder garantizar la transición ecológica a una economía descarbonizada. El Ministerio para la Transición Ecológica lanzó una consulta pública previa a esta elaboración de la nueva ley, al su redactado, para así recabar la opinión de las organizaciones más representativas afectadas por esta futura norma. Desde el sector de los áridos se dio respuesta a las preguntas allí formuladas y se fijó posición, entre otras, en el sentido de posponer la aprobación de la ley a la espera del redactado final de la Ley Europea de Materias Primas Críticas, Esenciales y Estratégicas, que está ahora mismo en elaboración y en estudio. También se posicionó el sector de los áridos en aras de alinear la futura ley en el esquema de economía circular, incrementando el uso y la eficiencia en conceptos como la reutilización, el reciclaje y valorización de materias primas. En Andeze llevamos ya más de 5 años trabajando en todos estos retos y así facilitar la adaptación a los mismos de nuestras empresas asociadas. En 2018 Andeze comenzó realizando las autodeclaraciones ambientales de producto por familias de producto, llamadas ADAP Andeze. Conjuntamente con la consultora Avaleo se recopilaron mucha información y se desarrolló una herramienta informática para poder hacer simulaciones y poder así estudiar medidas de mejora ambiental. Cabe decir que dicho software, además, logró la validación por parte de Tecnalia Certificación. Desde el Grupo de Trabajo de Clima de Andeze, en colaboración también con Avaleo, partiendo de las declaraciones ambientales de productos sectoriales y usando este software verificado, se ha publicado la hoja de ruta hacia la neutralidad climática de la industria del prefabricado de hormigón, donde se ha determinado el potencial de descarbonización en 7 categorías de productos claramente diferenciados, a saber, estructuras, forjados, fachadas tipo panel arquitectónico, fachadas GRC, canalizaciones y elementos ligeros huecos y pavimentos. En la jornada que hoy nos reúne, la tercera de las 7 programadas para el año 2023, se analizará el potencial de descarbonización de los elementos prefabricados de hormigón destinados a la construcción de forjados. Elementos como placas alveolares, perlosas, viguetas, losas macizas o elementos nervados de hormigón han tenido y tienen un papel predominante en la configuración de infinidad de forjados en edificios construidos en las últimas décadas. Es un placer, además, contar hoy con la presencia de expertos que contribuirán con toda seguridad a aportar una visión clarificadora ante todos estos retos que debemos afrontar y que son muchos. Y yo, sin más, ya si os parece bien, pues daría paso a la mesa redonda, que será moderada por Alejandro López, que es el director técnico de Andeze, y muchas gracias a todos.